Queremos denotar el proyecto Para Guaribe,
quiero volver Nelson Zacarías Ortiz, último cargo secretario general, Montenegro de la Bola, María y Vive. A bebé, a un poco cabeza, Miguel Tamburo, a Levanina, Hogan, que hemos de notar que tenemos el 15 de septiembre, día de la Pulga, el Día Nacional de la Pulga de Bogotá. Gilberto Vargas, como iba a Lima Cuñari, la de Carita, y el Ángel Mesa, el más importante escritor de Guaraní, el campo de la literatura. Tengo a venir con Ana María Antonia Pocas, hagamos de nombrar de la Casa Pablo, a ver, o Chacá en la Tanga, Siva, escribe con Agua Bacoa, a Jeremy y para porque yo tengo la creencia de que los últimos siempre son los primeros, y no los otros, porque como ya dije, ya la otra cosa, en la cola está perdiendo en la sororidad, los últimos son los primeros. Allá en el fondo está mi esposa, bueno, entre todos los que estamos acá, y algunos que por razones de convocamos hoy para hacer este reconocimiento que para la Ateneo de Cultura Guaraní es la máxima condecoración. Con ese nombre nosotros otorgamos un diploma que se llama Amigos Solidarios del Idioma Guaraní, que siempre destinamos a personalidades encumbradas, destacadas, como en este caso su persona, y en ese momento varios presentes tuvieron la oportunidad de hacer este mismo homenaje de lo que estamos acá a otros destacados amigos. Tenemos pendiente, hoy la tenemos en el compromiso que nos pudo una dupla Don Digno Acuña, también queremos recibir el homenaje a él. Entonces, con la presencia de todos los aquí presentes, quiero pedirle aquí a nuestro secretario general, al poeta Nelson Zacarías Ortiz. De paso, vamos a alimentar acá la luz de solamente en el documento acá, porque él es Oscar Pérez, pero es el papel Pedro Oscar Pérez Noguera. El pasado por él, le pedí que me diga él, ¿verdad? Entonces, no que se puede pasar por acá y no es un centro. Sabiamente de tipo de parte que ya he estado en momentos de Shawab, supera todas las expectativas. A Ubiva, hoy ya pongo en el supera un pecho de ya digo a pero finalmente a muy gracias a mi hijo pero va de kudana popa Shawab de cual que jamás ñane panete pero ya por de Paraguay a Guaraní panete de un peruano bueno de vuelos a buscar de mensaje cualquier a pesar un pilo vuelo por el tiempo o de lo llevo a echar de la o yo de pero un ensayo que viene para a Rodinha de por el moyo para a cura en un a pesar un pi cua con yo hoy de ikan que se iba por el para valor de por el de abuye de ore también a Guaraní vuelo de debate al nivel de don Pedro Oscar Pérez Noguera. Tenemos de la alta meme, ahora querían haber tenido usted. No es como tu point que yo ni a pero nadie iba a cocinar ahora ni de hay que para bueno. Veis de tambores a tu llamar una serie a las seis familiares fuera y ahí se ha hecho esa línea castellana. Entonces el tío que habla de lo que se construía la buena que como esa niña que está aquí un PVS no hay en la buena ya se radical y se
Recentemente, a uma ABM, ele agradecimento do Chico de dia, quando eu fui, ele abraço, a minha cara, David, Galeano, PTI, y Elisa ya puede de Navidad, de lo que es la Navidad. Esa es la batalla. Pues, sí, para mí, desde el mundo entero de todo la libertad. Tú dices, tú vas a wiki de té, aparte de continuar ya poco de día por con el tema, pero tienen ni té, así que a wiki de té lo veo. Mama tenía la toa y ni igual ni cuantía. A pedir apartado de todo. Único a ver doctora Juana esta presenta Juana Ayala Colón. Tapi dentro ni esa WhatsApp de la mensaje yang dijalani. Y un aplauso para ella entonces. Bueno, muchísimas gracias, señor Gatuno. Yo le doy un fuerte aplauso para nuestro amigo Miguel Chamorro. Igual también a Jorge Así que muchas gracias a todos ustedes, y gracias también a mi esposa que me acompaña, la señora Graciela. Y cómo son las cosas. Yo saco hilo que uno no se llama, es familia luz. O por la desapego. Ahora lo voy a contar de otro amigo, y vuelta a meter se llama. Entonces, por eso pido disculpas que hemos llegado un poquito tarde. Así que muchas gracias de todos modos a todos ustedes. Y como siempre, el mensaje que Dios los bendiga rica y grandemente a todos ustedes. Profesor David, permiso. Le comunico en nombre de la maestría de nuestra regional en Pacaraí que le estamos haciendo libro de tesis a don Oscar con una alumna que luego le vamos a invitar para que nos acompañe como siempre, para que reciba su propio libro y para que usted como siempre sea el que le haga la galardón. Gracias, profesor. Nos pone muy contentos. Quiero pedirle, ya que mencionó y estamos acá, porque es una familia, nosotros estamos emparentados acá desde hace tanto tiempo, nos conocemos todos de una manera íntima, en el sentido de conocer nuestra familia. Y entonces nosotros tratamos siempre de compartir y sacar de estos momentos todo el provecho que se pueda. Tener a una personalidad de su jerarquía es para nosotros demasiado importante. Lo que cada año a ver en el viejo. La señora Graciela, entonces bienvenida, vamos a darle también un aplauso a ella. Antes de pedirle a ella una palabra también, quiero pedirle en este caso a Miguel que pueda decirnos algo acá de los Oscar, lo mismo que también quiero pedir igual cosas acá de Puerto. Los grandes cultores promotores de la música paraguaya en nuestro país. Muchísimas gracias, Mañana de verdad, hermana. Voy a la escuela, aquí donde la catedral del Diego Guaraní. Y nada, mientras ella puede, ya en gran parte de todo, porque yo ya puedo, si hay por la luz, está por la Paraguay, vaya por la Pauquia, con Caraí y la Liga de la Impresionante tu aporte, esa revolución que tú estás hablando, se debe a su persona, señor, y por supuesto a todos los ovejadas. Don Oscar Pérez, ¿quién soy yo para hablar de una personalidad donde no hay necesidad de presentarlo? Quiero nomás, si me permite, un pequeñito espacio, hablar de la polca paraguaya, que igual que el arpa paraguaya, también llegó evidentemente con los españoles, pero ha adquirido identidad propia acá. A ver, con una polca que topamos la gente por aquí hoy, acá todo hay un documento que podemos usar como referencia.
escritor y el presidente de la República, Carlos Antonio López, en el primer periódico paraguayo independiente, los paraguayos bailaron por primera vez su polka. Entonces tienen como referencia que la polka paraguaya que vino de Bohemia, Polonia, el nombre, ha adquirido identidad propia acá. Y esa polka paraguaya más se acentúa su popularidad cuando se escucha cantar a Ocarpé, Ñani Eguani, Ojaía Cuemiliano, Pejemiantú, y por ahí Jupe Maraja, Catupé, y hay una impresión de Guaticinaba, Cuanamo, Guerra, Jape, pero más que eso, yo ayer estuve hablando con los alumnos del Ateneo, de la regional de Luna, entre Vaquería. El vaticinio para mí es muy importante, Emiliano, estoy tergiversando un poquitito, pero quiero definir. Son esas obras de primavera, Pearea Mangupe, y por supuesto también la batalla de Nanagua, que se conoce como 13 Triunfí, que nos invitaba ya al patriotismo y nos invitaba ya también con esas obras de primavera, de Pearea Mangupe, a tratar de reencauzar otra vez la naturaleza que nosotros, los hombres, habíamos descompuesto. Esa es una opinión muy particular. Y hablo de la polka, porque justamente esa identidad ha hecho ganar estos ilustres artistas. Y hablar ahora sí exclusivamente de Óscar Pérez es hablar de toda una institución. Óscar Pérez, y me hace recordar una frase que decía un porteño. A veces tenemos un prejuicio sobre los porteños, primer puerto de América, Buenos Aires, bueno, pero este porteño amó tanto al Paraguay que en su lápida que él escribió ya en forma muy adelantada, reza: acá yace un curepa que quiso, que amó al Paraguay. Era Carlos Nis. La música paraguaya no necesita promoción, se ha salvado por sí sola, pero no podemos desconocer que también tuvo su tragedia. Como cualquier otra historia trágica, esta historia que lo voy a comentar, hay por algo otra generación de David. PT tiempo con una polka paraguaya y por cuatro Panamá y qué triste esa historia, doctor. Es triste que en nuestro Paraguay eso haya ocurrido. Ustedes tienen características, pero se han de una homoidovidad y pega polka paraguaya o Panamá, muy para Panamá la gente. Esa fue la avalancha foránea que nos lavó el cerebro y nos quitó paraguayidad, patriotismo. A eso quiero referirme justamente, que emerge esa figura gentil, carismática, innovando lo que es la música. Esa innovación que habló hondo en el sentimiento del pueblo paraguayo, con el teclado de Teodoro Ruiz Díaz, también con el solo de oro con la guitarra Manolito Velázquez y sobre todo con la voz de Óscar Pérez. Se ha salvado por sí sola, pero sin embargo en ese momento Óscar Pérez y la ley de Fórmula Nueva seguía haciendo bailar a los jóvenes y en discotecas con la música paraguaya, con Serenada San, Viva el Quito del Querita, gente increíble, wow, una repertorio. Acá tuve y me escribí más a Mondo Roja, una anécdota que él mismo me había comentado en una oportunidad cuando le iban a contratar en los Estados Unidos, la colectividad paraguaya. Y yo era tanto de eso, como se soy presupuesto. No, por ejemplo, una iglesia, no sé quién, era una persona, artista conocida de otros países. O todavía están pero bueno, eso es que resulta por ahí, pero un amigo del Quito de Pelita. Bueno, Óscar Pérez es una institución y este homenaje más que merecido, señor Óscar Pérez, siempre acompañado con la señora en la labor cotidiana y en esta noble tarea de difundirlo auténticamente nuestro. Gracias a Cuadro de Para, a Mendado y Diego Pablo. Bueno, según la distinción, se asa no en un debe a ni ese tomada ni a don Óscar Pérez esa a pedir a música en Guazú
de cuando entrega en tiempo de trayectoria de muchos años llevando nuestra música, nuestro folclore. Entonces yo creo que el compañero Fidel Chamorro se ha explayado bastante y con absoluta autoridad sobre lo que es y lo que significa don Oscar Pérez, hablando en materia de la difusión de nuestro folclore y en particular de nuestra auténtica música paraguaya. Se llama una instrumento electrónico medio que algunos de otros balletos, pero don Oscar Pérez realmente alzó a un muy alto nivel la difusión de la música paraguaya con los elementos electrónicos, ¿verdad? Y es un mérito que tiene él, ¿verdad? Y que le da esa dimensión y esa importancia y esa trascendencia. Pero aparte de eso, y a mí me consta, y voy a referirme al aspecto social, gremial y humano que tiene don Oscar Pérez. Hoy día, como presidente de AIE, está haciendo realmente mucho, pero mucho bien a numerosos artistas que prácticamente algunos de años se ven nominados, o sea, no encuentran más y si fuera Baquete, Jaco, AIE, Pide, Oyuti, oye, Guavete, Piapo, Javete, Piapo, Iba, Sabu, Animite, sino o cubrir todo el territorio nacional permanentemente, o ni en manera ni de artista, fuera de folclorista, fuera de Allepa, no solamente con las dádivas o regalías que tienen a través merecidamente a través de sus obras, sino también el aspecto social y el aspecto humano. Y se ve ojoñan del de compañero, amigo, folclorista, que vayan de echar en persona, a banco las amigas de ayuda, a ya poner reconocimiento al tenor de lengua y cultura guaraní. Y por sobre todas las cosas, teatro que estar ahí, por el cual presente siempre y ante ya. Y por el cual te presente de Yurupe, y no me yapore, a Petihuacar, oye, cual años de tejable, por el cual me ya, el corazón de a Pecoyapoba, o ya ponían mi cara de Auye, don Oscar Pérez, merecido reconocimiento. Gracias, don Humberto. Y ya me parece que el lindo momento, ¿verdad? Emotivo. Ya no hubo una vez. Ayer les digo, hoy en la reserva Miguel Ángel Mesa, destacadísimo por su trabajo de hace mucho tiempo, ganador de muchos premios nacionales en materia de literatura, que también pueda dedicar una palabra a don Oscar Pérez. No. Pasaría mucho a usted. Veina tu siente y te envía por el cielo adelante. Con la de la pizza, que hago ya la gente para el programa. Acá vamos a ver si es cierto, digo, por el coche. Cada Oscar Pérez, el tema hashtag de marcar mi época en la música paraguaya, en los tonos, la forma de expresión, seco, caray, la vega le hago mi vega, prohibí, mueve ser bajo, prohibí, metí, era escritor obra, la casa del escritor, jaupea, vio a ver un bebé con Yishaku, oye, pues cacuá, antes de Javé, que se ve que la gente con el interior. Aunque ya me he caído. Para darle el broche de oro, yo he escuchado muchas veces
todo lo que se llegó, bueno, así con el respeto que se merece, ¿verdad? Pero es simplemente para hacer el comentario de ocasión. Pero creo que es una manera tan saludable, tan ejemplificadora, tratar siempre de proyectar una imagen de esta clase y tener en este caso la dicha de compartir una vida con una persona siempre trascendente, ¿verdad? No es una cosa de acá nomás. Yo creo que uno mira más allá. Con el respeto que todos se merecen. Entonces, quiero pedirle a la secretaria Graciela unas palabras y que en esas palabras también pueda hacer un poquitito una referencia, si ella considera oportuno, hacia la persona de don Oscar. Que no sea solamente gracias por el conocimiento, que nos cuente un poquitito algo más. Que probablemente públicamente no sabemos, ¿verdad? Y ya nos pidieron un montón de cosas, pero un poco, si se puede, ¿verdad? Señora, gracias por eso. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. La verdad que no estoy acostumbrada a los micrófonos. No estoy acostumbrada a hablar por micrófono directamente. Y la verdad que hace 44 años que estoy detrás del Señor. Sí, y la verdad que para mí es un honor y un placer estar entre profesores y sobre todo de guaraní, porque el guaraní que hablan, yo no hablo, yo hablo yo para, y sobre todo me gusta chistear en guaraní y me gusta retar en guaraní. La verdad que con el señor Oscar es realmente un hombre que se dedica mucho a su arte, a su canto. Y desde un principio él lleva adelante, ¿verdad?, la polka. Y yo conocía a él, yo escuché las primeras grabaciones, ¿verdad?, ya él con polka. Y me gustó, yo tenía 15 años, 14, 15. Y yo escuchaba su música y en esa época, ¿verdad?, los jóvenes, ¿no?, que música extranjera y demás cosas. Y yo escuchaba polka. Inclusive llevaba en el colegio, llevaba una radio chiquitita y en el recreo yo escuchaba en horas de programación, escuchaba la polka, pero así calladita. Y una compañera vino un día y me saca la radio y dice, ¿qué lo está escuchando? Y escuchó la polka. Yo estaba escuchando una polka. Lo que sí que ahí me di cuenta que no todos llevaban en cuenta de lo que es nuestra polka paraguaya. Pero a mí no me importó. Yo seguí, ¿verdad? Y hasta que llegué a casarme con el cantante de polka. Y bueno, así es. Sí, era 2015 y ahí nos conocimos. Y todos me decían, ay, el porquero. Y gracias a la polka paraguaya, este señor iba a conocer, me fui a los Estados Unidos, detrás de él, España, nos llevamos 2 veces al año, al Brasil, a la Argentina, siempre con su arte, ¿verdad? Yo estoy acostumbrada a viajar, pero detrás del cantante con la música, ¿verdad? Y hasta hoy la aliento, a veces me quiere cansar. Me dice, ay, no, ya estoy, no, ay, fuerza, casi la gente que he escuchado en el film, ay, fuerza. Y así estamos, ¿verdad? Y ahora con la entidad que lleva adelante, ¿verdad?, más todavía está más compenetrado con los colegas, ¿verdad?, sobre todo con la gente del interior. Y un compromiso para mí, ¿verdad?, ayudarle y mantenerla a él con fuerza, alentarle a seguir adelante con nuestra música paraguaya. Yo tengo tantas anécdotas para contar al señor Oscar y le digo que en una oportunidad, ¿verdad?, cuando era muy jovencita, me dice, ella venía a mi casa y el muchacho le veía a Oscar, dice, ¿qué hace Palpera acá? Me dice, y después dice que es mi amigo. Pucha, me dice, si vuelve a querer a ese muchacho,
casado, me dice, ¿y por qué? Canta bola, me dice. Y después ya me dice, Oscar, me dice, ¿qué se cree ese? Como hablo ya voy a ver la palabra, ese está de tema. Y así son anécdotas que a veces uno cuenta, ¿verdad? Y se acuerda. Bueno, y el Señor está ahí con su música. Vamos a seguir apoyándole y para que lleven alto, ¿verdad? Un saludo para la Vamos a, lo no que señora, usted está viendo que esta sala tiene mayoría casi absoluta de mujeres, que todas están viviendo muy bien. Bueno, pero de todas maneras, yo creo que nunca jamás el Papa Francisco se equivocó, además, conociendo como él la historia del Paraguay, no creo que exista otro, que pueda haber ya. Él conoció de todas las desgracias, de la tragedia, de ese holocausto que nos tocó vivir acá, un país diezmado donde las mujeres levantaron el Paraguay. Donde hoy, yo digo eso en cualquier discurso que hago, si no hubiera sido Paraguay que tenemos hoy, una realidad si es que las mujeres no hubieran intervenido en tantos momentos de la historia del Paraguay. Por eso, acá en esta mayoría de mujeres, quiero pedirle finalmente a Porfirio Creo que nos pueda decir unas palabras en nombre de la institución también y particularmente de la impresión que ella tiene de don Oscar Pérez. Maitei Carayo Canteres y cosas no fuera mayor de Carayo de oye, el tema oye mía, se van a mandar a cabeza de mía. Se han ausente Carayo Oscar y copia a ver si no fuera ahí pueden poner por acá también yo fuera. El sudor de mis compañeros y del Ateneo, el sacrificio que hacemos para llevar la lengua guaraní en todo el interior. Ya posete, le daba a ver, no morí invocado, le a tu pepe lo ponga, lo llamó a pear el tipo de mire, voy a dejar, yo voy a un hermano a la madre y un taco a Penderoda, a un taco a Penderoda, Paraguay, y a Tirete, que tenía antes de Paraguay, que Shanghai se lo mismo de todos los departamentos, veíamos docentes, Loren de Apopemo de Paraguay, San Loren mismo de Curani de segundo año, pero prosa y verso dentro de la literatura. A Pedro de que nace en el Curani, de que porta, de que guaraña, de que areípe compuesto. A mi amadero ya los monos de San Loren mismo de Curani, va esa oca coapo. A Pedro de que música electrónica. A Pedro ahora un poco de imaginidad y la vea y la idea de música electrónica. Se mandó a semillas mismo que tenía pura gente, pura gente, o más muy técnico. A ver, hija, tengo que tengo que no haga ya mañana por algo de ser allá en San Miguel por acá no mundial y se está madera de añade María Escobar. Pero calle el cuerpo niña se vamos a hacer que niña ahí que la escuela no ya apoyo, no ya posea, no ya apoya. A mi papá me ha venido un chão de chauá, pura rei, a lo de San Yo, a peor de mi de fuera, pero es para onde no saco ibanina, a poder volver. Todo no me sabe que hay una gente afuera en el date, a ver, a esa vida fuera segundo ciclo, fuera mía, pero no grado, octavo mía, o lugar de María Escobar de San Luis. A veces vamos a ver, oré, lo yo músico fuera mierda, separado y de Yecoa. A pesar de que ha tenido ya ese secundario y era lo a lo que yo puedo imaginar de Nina y capturamos el huracán de Obate, de Sarecobre, de Saramo, amo yo a de Ñandeyara, a ver, yo iba a tener de Yapá, a ver, por el de hacer de Federer. Apenas Peñandu, a ver, Peñandu, Caixa, abrieron Peñandu, Rombo Sarambí, Rombo Sacoí, Rombo Antenó, Pecha Romba Pobre. Pero a mí te se la hace donde le trae Oscar, si no fuera a ver a Bejabu, ya veía el director, Carayna de Italiano.
Trabajamos en todos los ámbitos. Tapeo ahí a la mejor, porque ya me acuerdo bastante. Así es que es una invitación a ustedes, a su señora, a los músicos que están vinculados a ustedes, a los artistas que están vinculados a tener este lugar como un lugar también de ustedes, cuantas veces quieran, sin ningún tipo de compromiso. Y también mencionar que nosotros somos una institución que nos autopreservamos. La tenemos un organismo partido por la mitad recibió el Estado, nunca, ni tampoco organismos internacionales. Ahora en septiembre vamos a cumplir 39 años de vida, formando muchísimos profesores a nivel nacional y el trabajo que pido es de todas estas personas que en este momento tienen empresa. Ellos son los que tienen 30, 25, inclusive recordamos el caso de la regional de Capiatá, 25 años continuados de trabajar en la comunidad formando personas, docentes en su mayoría, y también realizando actividades culturales a nivel nacional. Entonces, desde ese punto de vista, compartiendo con ustedes, queremos, para terminar, recordarles esto. El 14, todavía tenemos un mes para el Festival del País, el 14 de octubre. Septiembre y el día 15 acá con Fidel en el local que está allí en Iguazú, la avenida Alex y Aviador del Chaco. En ese lugar se va a hacer la segunda edición del Festival Nacional de la Polca. También todo lo que puedan, si es que pueden, a nivel de subregionales, no es totalmente libre, no hay ninguna obligación, pero va a ser tan importante que entre todos podamos colaborar con los que miran país en estas circunstancias que está viviendo y que está pidiendo esa ayuda para por lo menos comprar adhesiones de las rifas que están haciendo en nombre de la obra y en nombre de él también de otros artistas a quienes podamos ayudar. Quiero pedir a todos un fuerte aplauso acá para terminar esta parte.